Tenemos ya la oportunidad de conversar con el vicepresidente, el doctor Federico Franco. Muy buen día, ¿cómo le va, doctor? Buen día, Salín, buen día, Diego, a Claudia, Jotita, Buen día. al gran Euclides, entero, ñande compatriota, ñande vendúa, se añuda, se pollo, puya, permitieron hacer ese correligionario fuera de Bopuina, de Porca Liberal, Salín. Ambos Ya puta. saludo a mí, Liberal, Paraguay, Tuxacueve, ñande vendúa, Guanaina. Muchas felicidades a todos, con mucho respeto. Gracias, Maite. Ayer llamaron Bopuña, Bopuña, Oli la poca 18 de octubre. Hey, mis hermanos, yo pude. Bueno, ahí está. Muchos todavía ya puta calle, ¿no? Hágate, fruta. Bueno, distinguido doctor, muchas felicidades para usted, para todo el Partido Liberal, para todo el pueblo. Queremos escuchar un poquito de esa esencia de la historia del nacimiento del Centro Democrático, allá con el joven Alonso, Cecilio Báez, Taboada. ¿Qué nos puede contar usted, un gran conocedor de la historia de su partido? El Partido Liberal efectivamente se funda un día como hoy, 10 de julio de 1887. Hay que ubicarse un poco, acaba de terminar la guerra del 70. Los presidentes no eran designados en forma directa por el pueblo, se elegían a través de compromisarios. Cada compromisario, cada convencional, cada representante, así como los Estados Unidos, tenía la facultad de elegir al presidente, entonces el presidente era una designación indirecta. Se producía la venta escandalosa de tierra, el empréstito o los empréstitos de Londres, los créditos que se obtuvieron de Londres para cubrir parte de los gastos y comenzar a reconstruir el país después de la guerra del 70, de 3 millones de libras esterlinas, menos de 500.000 libras esterlinas llegaron acá al país. Sí. El resto no sabemos dónde se quedó, ¿verdad? Entonces, eso generó un gran descontento. Entonces, el Partido Liberal surge como un partido revolucionario, surge como un partido inconforme, surge como una reacción popular del descontento que había por la corrupción generalizada, por la venta de tierra, por la intromisión de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que el partido entonces que tenía hegemonía, el Partido Colorado, le tenía casi todos los militares, Bernardino Caballero, Escobar, claro, el mismo Egusquiza, en fin, eran todos en su gran mayoría militares. Y sobre todo el fraude electoral que agudizó de alguna manera, que acicateó la fundación del Centro Democrático, fue el fraude electoral del 12 de junio de 1887 en la ciudad de Villarrica. Y con todos esos motivos, el Centro Democrático decide pronunciarse contra el establishment, contra el Partido Colorado, que era el partido gubernista, el partido de gobierno, el partido conservador. Y surge el Partido Liberal básicamente con esos elementos. Corrupción, denuncia la corrupción generalizada, fraude electoral, venta indiscriminada de las tierras públicas y un trato casi de esclavitud hacia el obrero paraguayo, los famosos mensú, que tiene tanta reminiscencia en nuestro país, se originó en esta época. Y ahí surge el Partido Liberal, que hoy cumple 138 años de fundación. Vicepresidente, me gustaría que nos cuente algo, principalmente para la juventud, que es la gran mayoría en el Paraguay. Ese día en Villarrica se habla de que fallecieron 4 personas, muchas personas heridas, creo que 17. ¿Qué pasó ese día en aquella votación en Villarrica? No, al revés, 17 fallecidos y un centenar de heridos. Wow. Ese día, 12 de junio de 1887, se tenía que decidir la elección. Se decía que el presidente de la República se definía básicamente en base a los compromisarios, y ese día se elegían diputados y senadores. El Partido Liberal proponía como candidato a diputado a un tal Antonio Taboada, primer presidente en la fundación del Partido Liberal, y a la vez presidente del directorio del Partido Liberal cuando asume en 1904. Y su candidato a senador era Claudio Gorostiaga. Por el Partido Colorado, que presentaba
Bernardino Melgarejo de Añasco, Bernardino Melgarejo de Genes, de Añasco, de Melgarejo y Genes. Ese es el nombre verdadero de Bernardino Caballero. Y su candidato a diputado era otro Gorostiaga, Esteban Gorostiaga. Ok. Antiguamente, como no había padrón, se tenía que decidir el sistema de votación, y el sistema de votación se encolumnaban todos los que iban a votar, por ejemplo, por Antonio Taboada en una fila, y los que iban a votar por Bernardino Caballero en la otra fila. Obviamente, claro, estamos hablando de Villarrica, donde tenía mucha preeminencia política Antonio Taboada. Los que iban a votar por Antonio Taboada o por el Centro Democrático eran más. Entonces, el presidente de la República, entonces, el general Escobar, le induce a su ministro del Interior a robar las urnas, secuestrar las urnas. Se produce aproximadamente 17 fallecidos, un tendal de heridos, y eso genera un gran descontento. El resto fueron apresados y se les trajo hasta Asunción, caminando desde Villarrica hasta Paraguarí, y desde Paraguarí a través del tren. Y a medida que iban llegando, la gente salía y le tiraban flores para poder congraciarse con la gente que estaba peleando. Esa fue la historia. Eso es real, eso es auditable. Y hay una parte que a mí me encanta rescatar, que es más poética, que hace el doctor Justo Pastor Benítez. El doctor Justo Pastor Benítez, en su libro Hombres y Épocas del Partido Liberal, dice que Antonio Taboada arrancó un jalón del cielo y le identificó y le puso en el brazo izquierdo una cinta azul con el que finalmente el Partido Liberal se identifica cromáticamente hablando. Ah, mira qué lindo. Justamente le iba a hablar de eso, una especie ya de crónica, ¿verdad? De comentario, y quería que usted me aclare. Dice que en el sombrero pirí, los que estaban en la fila de Taboada tenían el azul, ¿verdad? Pequeñas señalíticas del color azul, y por el otro lado los caballeristas tenían señales también del color rojo. ¿Eso fue así? No, la información que yo tengo y la que conozco, sí, es que tenían toda una identificación aquí en el brazo izquierdo. Ah, miren. Entonces, los que estaban encolumnados, porque las mujeres no podían votar, solamente podían votar los varones en esa época, tenían su identificación en el brazo, como se suele usar los capitanes de equipo. Claro, claro, claro. Esa fue Hay otra explicación para el color rojo, pero tal vez en otra oportunidad hablemos de eso. Claro que sí. Doctor, me gustaría ir llegando un poco. Tengo dos preguntas, una más histórica y después vamos al presente, si le parece. Hablando un poquito creo que el periodo más glorioso, ¿verdad? Donde está Eligio Ayala, después José Pegullar y Eusebio Ayala, que creo que fue la parte más estable en términos gubernamentales del Partido Liberal. ¿Qué nos puede contar, doctor, para aquellos que no conocen la historia en absoluto, esa época? Bueno, el Partido Liberal es un partido, como bien decía, que tiene su época gloriosa. El Partido Liberal es el único partido en la historia del Paraguay en más de 200 años que tiene la posibilidad de haber organizado el desfile de la victoria. Mientras algunos vencieron penurias y fatigas durante la batalla, durante la guerra del Chaco, el Partido Liberal, presidido por el generalísimo de los ejércitos, el doctor Eusebio Ayala, y comandado por el invicto José Félix Estigarribia en Saurralde, el Partido Liberal, un 22 de agosto de 1935, desfiló ante el pueblo paraguayo después de haber expulsado definitivamente de su territorio a los bolivianos. Y allí, lógicamente, tienen una gran participación, el grande, para mí el más lúcido entre todos los presidentes de la República del Paraguay, el doctor Eligio Ayala, Luis Alberto Riar, muy poco conocido. Después viene José Patricio Bullari, que realmente vale la pena en algún momento tocar. Ahí está Euclides, que es un gran conocedor de la historia, de lo injusto que fue, sobre todo la historia con el presidente Bullari y el presidente Eusebio Ayala, el presidente de la victoria. El único que recibió un país y entregó un país más grande del que había recibido el grande Eusebio Ayala Bordenave. Qué grande eso. Hay un tema muy importante, creo, a ver qué opinión le merece, doctor.
la decisión de traer becados al Colegio Nacional de la capital, ¿verdad? Porque tanto Eligio Ayala, Eusebio Ayala, de Barrero Grande, donde es mi gente, ¿verdad? Ellos vinieron, nacieron en el interior y vienen a estudiar la capital. Creo que eso transformó el destino del país. ¿Qué opinión le merece? Absolutamente, absolutamente. Yo soy un persuadido, Salín, de que cuando hablan del famoso novecentismo, Sí. No sé por qué quieren ocultar que el novecentismo no es otra cosa que el Colegio Nacional. El Colegio Nacional es una creación durante el gobierno del presidente Juan Bautista Gil. Fue una creación, entre paréntesis, del ministro de entonces de Relaciones Exteriores, Benjamín Acebal, que trajo una réplica de lo que era el Colegio Nacional en Buenos Aires. Okay. Entonces se le ofreció el Palacio de López actual, repito, estamos en la posguerra, 1877, 7 años después de haber finalizado la guerra, ese frustrado palacio, donación de Lázaro Rojas para su ahijado, Euclides, no te vayas a sonreír, ese predio que le dejó Lázaro Rojas a su ahijado, repito, al final quedó abandonado y se le ofreció para el Colegio Nacional. Entonces la primera conclusión fue que era muy grande el predio y se comenzó la construcción en lo que es actualmente el Colegio Nacional de Niñas Asunción Escalada. Ahí operaba el Colegio Nacional, así a secas, sin la capital, Colegio Nacional, y ahí se les traía a todos los estudiantes que tenían un rendimiento extraordinario. Creo que llegaron hasta 100 alumnos, de los cuales más o menos 20, 22 eran de la capital y el resto 78 eran del interior. Y de ahí surge la playa de paraguayos brillantes que tenían doble escolaridad, que estudiaban de mañana y tarde, que tenían idioma, que tenían academia literaria, que tenían laboratorio. Y sí, efectivamente, lo mejor que le pasó al Paraguay fue sin duda el glorioso Colegio Nacional. Ha dado 22 presidentes de la República al Colegio Nacional y fue lejos el instituto de enseñanza que mayor número de soldados envió para defender la heredad nacional del 32 al 35. Esa corriente, para mí mal llamada novecentista, porque tiene que ser, como su nombre es, la corriente del Colegio Nacional de la capital, tuvo enseguida, en forma inmediata, la creación de la Facultad de Derecho. Entonces, prácticamente en 1877, en 1889 ya se crea la Facultad de Derecho, un poco antes, 85, y en el 89 la Universidad Nacional, que creo que hasta hoy tenemos vigente. Y esa formación de liberales, colorados, gente incluso que no tenía partidos políticos, egresados del Colegio Nacional, fue la conducción intelectual más importante que tuvo el Paraguay en esa época. Grande, grande, grande. Qué lindo detalle histórico. Vale muchísimo para mí, creo que para la audiencia también. Quiero hablar un poquito de ideología rápidamente, porque finalmente los partidos políticos, la base es la ideología. El liberalismo está en auge en el mundo en este momento, ¿verdad? Con el movimiento de... Ahora aparecen muchos los libertarios, pero de alguna manera traen el liberalismo clásico también a las mesas de análisis. Doctor Franco, ¿por qué uno debería ser liberal, un joven? ¿Qué ideología defiende el Partido Liberal Radical Auténtico? El Partido Liberal Paraguay es una prolongación del liberalismo muy rápida, muy poco tiempo, pero voy a tratar de ser lo más pragmático. Antiguamente estaban la voluntad de los monarcas, de los reyes. La gente no tenía mucha participación, los reyes tenían que defender su territorio, entonces pedían pago de impuestos, pedían que la gente pague contribuciones. Eso obligó a que de alguna manera la gente vayan pidiendo mayor participación dentro de la corte, y eso generó la participación ciudadana. John Locke, el padre del liberalismo, la Revolución Inglesa, Adam Smith, generaron de alguna manera una corriente de pensamiento que se traduce luego en la Revolución Francesa, cuando el 14 de julio de 1800
de 1789 cae el rey Luis XVI de Francia y con ello prácticamente termina esa monarquía y comienza el gobierno del pueblo. No existe, Salim, no existe ninguna ideología que sea mejor que el liberalismo. He leído, he buscado mucho y no he encontrado nada mejor que el liberalismo. De hecho, filosófica, doctrinariamente hablando, los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal, el primer partido fundado en el Paraguay, y luego el Partido Colorado, que surge como una respuesta a mantener el establishment o mantener el statu quo político en el Paraguay, también nomás luego tiene una cuestión de liberalismo. Después algunos le dieron el rótulo de agrarismo, a pesar de que vendieron el 93,1% de la tierra pública en el Paraguay. El 93,1% de la tierra pública en el Paraguay fue vendido durante el gobierno de Bernardino Caballero. Un dato importante que la gente o no conoce o no quiere comentar. Después le hacen aparecer como agraristas. Fueron los responsables los que crearon la situación de los tristemente célebres Metsú, que eran prácticamente hierba transportada en pequeños seres humanos que vivían esclavizados toda su vida. Una situación lamentable de que algún día alguien tiene que hacerse responsable de esa situación. Y alguno como Nicanor Duarte Fruto le llamó el Partido Socialista Humanitario y ahora nuevamente por necesidad aparece como un partido con la extrema derecha. Sin embargo, el Partido Liberal nuestro, el Liberal Radical Auténtico, ha sido siempre un partido principista que se mantiene en el medio dentro de ese espectro político que tenemos. La extrema izquierda, que están los gobiernos Marci Comuleni trotista, el centro izquierda, que serían los gobiernos socialistas, la democracia cristiana, el liberalismo que está en el centro, y finalmente a la derecha le tenemos a los gobiernos conservadores y en la extrema a los gobiernos nazi totalitarista, ¿verdad? Totalmente, qué rico este análisis histórico, llegamos a esta parte. Ahora vamos a entrar un poco en la actualidad, presidente Franco. Le paso la palabra a Diego Martínez. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarte. Felicitaciones. Igualmente, Diego. Católico y cerrista fanático. Sí, señor. Así que así yo lo recuerdo cuando era concejal, después intendente, gobernador. A mí me tocó como cronista seguirlo a él. Sí, mucho qué tiempo. bueno. Vicepresidente a presidente. Y suelo decir que lamento que no estés en el ejercicio cotidiano por toda tu espalda política. Ahora, doctor, te quiero preguntar, tenemos 2 gobernadores de 17 liberales. Tenemos 78 intendentes de 260 y tantos intendentes a nivel país. No sé, no recuerdo más cuántos diputados, senadores. Y ayer Hermelinda Alvarenga, senadora, decía que así como está hoy el Partido Liberal, ni al mercado 4 no vamos a llegar, decía ella. Y te quiero preguntar, en lo que se vienen, las internas, después las municipales, ¿qué futuro, si bien no se puede adivinar, pero qué futuro vos estás previendo, viendo que se viene para el PLRA, sea Asunción y los demás municipios? Yo reconozco que el Partido Liberal, voy a parafrasearle a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi le preguntaron si qué opinaba de Cristo. Y él dijo, Cristo me gusta, pero los cristianos apestan. Y yo voy a utilizar esa frase, respetando el derecho autoral de Mahatma Gandhi, para decir que a mí me encanta el liberalismo, pero hay algunos liberales que probablemente no honramos a nuestro partido. Y el partido no está en su mejor momento, reconozco. Creo que esta situación tiene que revertirse mediante una madurez política. De pocaña de liberal la Colorado y la comparata, ¿no? Ya. Entonces necesitamos nosotros un Yemonguetaguazú con todos los sectores políticos democráticos del país, todos los que estén en contra del narcotráfico, todos los que estén en contra del crimen organizado, todos los que no quieran que nuestro país sea reconocido por ejemplo, para el laboratorio para fentanilo, Dios nos guarde, o que nos estén defendiendo algún narcotraficante, o que quieran un país diferente, pero no de fachada, no cosmético,
como aquellos que dicen Dios, patria y familia, y que lejos de honrar a Dios, a la patria y a la familia, están en la cuestión absolutamente de la antípoda de esos valores. El Partido Liberal tiene que llamar a los buenos paraguayos, sean de los partidos que sean, del color que sea. Cuando a mí me plantean para ser presidente de la República, yo me di cuenta, y cosela de presidente, ajañe, elomitañe, monguetada, mango, te jape, 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 miembo, jape, elomitaja, y cosela de presidente de la República, se ayuda a mina. A la mitad hice legalmente deseo Federico lo respetaron, Jesús hermano, de salvar Cochesí, Setúa, etcétera, etcétera, pero por el lugo, pero tata porque ya haré mi voz. Y yo no sé si en este momento hay o no una persona dentro del liberalismo, del Partido Liberal Paraguayo, que pueda liderar un proyecto, pero en el supuesto caso que no exista, tampoco sería un invento, porque ya fue Estigarribia. Estigarribia no fue afiliado al Partido Liberal. Mariscal Estigarribia nunca estuvo afiliado al Partido Liberal. El Partido Liberal propuso la candidatura de José Félix Estigarribia en Saurralde, de la misma manera que el Partido Liberal propone a Fernando Armindo Lugo Méndez para la presidencia. Y ahora se puede dar un caso similar. Termino con esto. ¿Cómo llega el Partido Colorado al poder? Entre paréntesis, Euclides Acevedo sabe perfectamente que el Partido Liberal cae en el 36 por el golpe de Rafael Franco. ¿Y quién fue el que hizo el golpe? ¿Fue alguien del Partido Colorado? No, fue alguien del tercer espacio en todo caso. Y cuando el Partido Liberal cae, después de la muerte de Estigarribia, asume de Morinio, el Partido Colorado no estaba en su mejor momento. Yo sé que lo que les voy a decir a lo mejor les puede resultar raro, pero cuando más oscura está la noche, es porque más próximo está el amanecer. Yo estoy persuadido, estoy convencido que esta desgracia no le puede durar mucho tiempo al Paraguay y nos falta mucho para que alguien con criterios cristianos, como bien dijiste, pero sobre todo con criterios cívicos, republicanos, de respeto irrestricto a la institución, vuelva a gobernar el Paraguay para beneficio de todos los paraguayos. Ojalá que así sea en el 2028. Presidente Franco, excelente su exposición. La verdad que da gusto escucharle. Es un privilegio. Le va a saludar el doctor Euclides Acevedo, distinguido presidente. ¿Qué tal, presidente? Hoy, en la editorial que a Salín se le suele ocurrir siempre con habilidad e ingenio, estábamos hablando del PLRA y rendimos homenaje a los antiguos militantes y combatientes del partido, entre ellos Cástulo Papito Franco, que me consta que fue un protector de los combatientes. Y me decía Salín, ¿qué le pedís vos a los liberales de base? Y yo le decía, dirigiéndome a los antiguos comités que hoy están debilitados, desnutridos por una dirigencia desvinculada de las angustias de las bases de su partido, que tomen de vuelta el partido. No puede ser que el partido sea asaltado por 3 o 4 ricachones que no se compadecen de la historia del Partido Liberal. En ese sentido, quiero preguntarte, presidente, ¿Dicatuicene vio la tapichal liberal Marangatú, oye Jaribó, oye Jipabó, y se hacen cargo de la conducción del partido por la vía de una unidad que no va a significar la desaparición de las discrepancias? Pues si el Partido Liberal no está unido, la oposición que tiene que rodear al partido, que tiene que ser el espinazo de la oposición, no va a ser alternativa de poder. Si bien es cierto, el PLRA o el liberalismo siempre ha sido obsequioso con candidaturas extrañas al padrón electoral, yo creo que es hora de que haya un candidato liberal, que sea encabezado por un liberal, porque acá, si no hay una especie de apesambayapú, no va a haber alternativa de poder. Y como dijiste muy bien, el Paraguay está pasando por su peor momento en términos de desigualdad. Y nosotros los paraguayos somos más amigos de la igualdad que de la libertad. Por eso te digo, ¿qué posibilidades hay de que vos y tu hermano Yoyito, que son referentes del PLRA, puedan enhebrar
acuerdos inteligentes dentro del partido, porque si no hay unidad en el partido, creo que va a ser difícil establecer otro tipo de alianza. Y Catuta, mi querido presidente, está ahí con Monburiñan de Viupea. No, y captura ganado, Clides. Amigos de Añuada, se apoyó, pues de Guaná, hay que ir a los que tú, mis abuelos. Ape Fernando de la Mora, Yeré, de la Euclides, Beñagenduro, lo mismo que Curera, Huelle, Pochirtulaje y lo mitad. Así que contento de saludarte, Euclides, un gran amigo, gran demócrata y sobre todo una persona a quien respeto y admiro profundamente porque por su densidad cultural y también por la coherencia. Euclides, porque entero Paraguay tu Chacue venían de Salomitaina. Stroner, primero Morínigo. Ego general apendicitis Yecuada. Nunca nos joya fue frente de combate. Siempre cuando iba a recibir una orden, Higinio Morínigo tenía dolor de abdomen, apendicitis. Pechagupío Yecuada, ego general apendicitis. Morínigo intentó disolver el Partido Liberal mediante el decreto 12.537 y prohibió el Partido Liberal. ¿Cierto? Eso generó la participación de Alom. Ni la dictadura de Morínigo, ni la dictadura de Alfredo Stroner Matiagua pudieron terminar con el Partido Liberal. Y Catú Euclides, ya pisa caporaga las etandes, y Catú sola Río Paraná, y Catú sola Río Paraguay, pero no paisanes nunca jamás la Partido Liberal. Van a haber hombres que van a estar dispuestos. Yo a lo mejor no estoy ahora en la vanguardia. Te agradezco por tu concepto. Pero Aymela, Ayapita Sojamalo, Mitad, Pehuaycha, Partido Liberal, quiere digna y gusto y Euclides para hacer posible esto. Y estamos para colaborar. Siempre dije, lo digo públicamente ahora, que lo que más quisiera es colaborar con la unidad del Partido Liberal. Dios fue muy generoso conmigo. Me hizo concejal e intendente en mi ciudad, me hizo gobernador en mi departamento, vicepresidente y presidente de la República, pero nunca olvido que también fui presidente del directorio del Partido Liberal, el presidente que obtuvo la victoria el 20 de abril del 2008. Así que Euclides, puedes contar conmigo, vos y todos los liberales y los partidos para lo que haya que hacer. De atender enfermos, pegatineros, hasta salir a recorrer el país a lo largo y ancho, con tal de producir la alternancia, estoy firme como material disponible, 100% compañero. ¿Taupecha qué? Qué contundente. Anini de Dudati, Gileisha y Penerí le han pedido que Gileisha y Penerí. Qué contundente las palabras del doctor Franco, ¿eh? No. Hoy puro cual las palabras, ¿eh? Irago pepe cuaco le trao viendo cuarupaya ahí, hay muchas cosas que aprender de los francos. Sí, yo sé. Esto no, la sangre no es agua. Papito Franco era, además de ser rista fanático, sí, era eso es lo mejor que tiene, ¿eh? Guapo, aguasuagüe, happy aguasuagüe la Papito Franco. Les cuento un poquito para ir cerrando. Yo tengo la oportunidad de vivir cerca, nací ahí a unos metros de la casa del doctor, y el doctor tenía la costumbre, no sé si hasta ahora, de caminar por el barrio, hacer ejercicio físico, caminar y saludar a los vecinos. Y nosotros nos criamos en el barrio ahí con los amigos, y el doctor Franco pasaba saludando siempre con la sonrisa, en aquel tiempo el bigote. Entonces, un gran ciudadano realmente el doctor Franco. Doctor, para ir cerrando un concepto final, este tema de la concertación, de la oposición, uno se crió viendo a grandes exponentes liberales. Hace unos días estuvo con nosotros este senador Salim Busarquis, ¿verdad? Que yo recuerdo que fue parte de su equipo ministerial en su gobierno, diputado en aquel momento, senador hoy. Él, hablando de usted, de su hermano, de Yoyito, un poco antes, Domingo Laíno, Tito Sayer, gente que tenía un arrastre popular, porque el Partido Liberal es un partido no de la capital, es un partido profundo. Uno encuentra liberales en el interior del país, en todos lados, ¿verdad? Y pareciera ser, por lo menos lo que uno ve hoy, que hay una oposición muy capitalina y que está desconectada de ese Paraguay profundo. Recuerdo en el cierre de campaña de Efraín Alegre y Soledad Núñez, habían prohibido las banderas liberales,
y se hizo un cierre sin la polca liberal y trajeron a una persona que yo admiro muchísimo, pero que no creo que era para el cierre, el Pepe Mujica, que en paz descanse, por cierto. ¿Cuál es la lectura que tiene de eso usted, que es un hombre ligado con lo nacional, doctor Franco? Bueno, mira, te voy a decir lo de Pepe Mujica, ¿verdad? Que en paz descanse. Una persona que cuando ocurrió el juicio político acá en el Paraguay dijo que se tiene que anteponer lo político a lo jurídico, te describe a cuerpo completo lo que piensa. O sea, le importa muy poco lo jurídico, la institución, si no prevalece lo político. Entre paréntesis, alguna vez tenemos que dedicarle a eso. Paraguay fue el país que le derrotó al propio Hugo Chávez Frías en su intento del bolivarianismo del siglo XXI. Recuerden que Paraguay fue el único país que no permitió el ingreso de Venezuela y fue el país que se le plantó y le derrotó a Hugo Chávez Frías y a su pichón de dictador Nicolás Maduro Moros. Yo creo que es un error también despartidizar. La gente va por su historia, por su tradición. Ya no se trata simplemente del paño azul en el brazo izquierdo que colocó Antonio Taboada. Ya no se trata de esa música 18 de octubre o tampoco la música Valleí, que tiene tanta significación con el Partido Liberal. Ya no es suficiente recordar a los prohombres del partido, a Antonio Taboada, a Eduardo Vera, a Alón, a los presidentes Manuel Franco, Eduardo Scherer, Cecilio Báez, Eligio Eusebio Ayala, José Patricio Guyari, Luis Alberto Riar, en fin. Yo creo que hoy ya la gente recuerda a su papá, a su abuelo, a la gente que durante la época de la dictadura no podía escuchar la música. Entonces, pretender sacarle la identificación que caracteriza a un partido centenario, uno de los más antiguos, no solamente del Paraguay, sino de América, es un error y ya se ha demostrado. Cada uno tiene que mantener su identidad con respeto, respetando la pluralidad y la participación de todos los sectores, pero caramba, ¿cuál es el inconveniente para que yo haga viva al Partido Liberal o me ponga una remera azul? Yo soy una persona, la gente sabe, políticamente hablando, Federico Franco no es ningún eunuco, es hombre de partido, es hombre azul, es hombre del Partido Liberal, repito, y presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, presidente del directorio de La Victoria, que ganó por más de 500.000 votos las elecciones del 20 de abril del 2008. Entonces, nadie me va a sacar esa identificación. Y en un acto de clausura, Euclides podrá estar ahí con su paño diferente porque él piensa diferente. Eso no quiere decir que yo no comparta con él. Podemos compartir escenario, podemos incluso compartir el candidato, pero él tiene su idea y yo tengo mi idea. Lo importante es ponernos de acuerdo en el laboratorio y fuera del laboratorio salir ya con una sola posición, con un único ñe, y que tu avanza a lo mitad deseo proyecto añamos aquí en la Palacio de López, si Dios permite, 2028. De eso se trata, de mantener la identidad, cada uno respetando sus ideas y sus principios. Mi admiración y respeto, doctor Franco, para usted y su familia. Gracias por este tiempo y felicidades una vez más. Gracias, Salim, para vos. Gracias a todos los amigos, a Diego. También agradecerle a Euclides, un gran amigo. Le tengo un gran respeto a Claudia, a Jotita. Gracias. Y bueno, estamos atentos. A todos mis correligionarias y correligionarios del Partido Liberal Radical Auténtico, le quiero decir que pronto va a llegar nuevamente el motivo de estar juntos. Hoy celebramos 138 años de fundación. El Partido Liberal, recuerden, ha surgido como un partido revolucionario, partido progresista, en contra del sistema imperante del partido gobernante, más tarde el Partido Colorado. Y hoy debe recuperar, pero tenemos que entender que hoy somos oposición. No podemos formar parte del gobierno, no podemos estar con el gobierno y mucho menos podemos estar en un maridaje turbio con el gobierno para confundir el partido con una financiera donde encontramos soluciones a nuestros problemas económicos. El Partido Liberal no es una financiera.
El Partido Liberal es una asociación que busca la captura del poder. Y capturando el poder, desde el poder, ejercer las políticas de gobierno que benefician al pueblo paraguayo. Viva el 10 de julio, viva la República del Paraguay, viva el Partido Liberal. Abrazo, mi querido doctor. Gracias, 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 gracias. Sí, señor, sí, señor. Qué linda entrevista, qué gusto conversar con él, ¿eh?